A continuación, hablará Gemma Pérez Herrera, licenciada en Historia y Periodismo, máster en Estudios Contemporáneos y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Navarra. Sus líneas de investigación son el estudio de la transición española en su dimensión política desde los gobiernos de UCD y en su dimensión cultural. Actualmente se encuentra trabajando la biografía cultural de José Luis García. Ha publicado libros y artículos sobre la transición y sus protagonistas y también sobre las relaciones entre historia y cine. Es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, concretamente en su sede de Soria, crítico de cine y subdirectora de la revista Fila 7. Y después de Gemma, acto seguido, hablará Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Es autor de numerosas obras sobre la historia del País Vasco en el siglo XX, así como sobre la historia del cine. Durante el curso 2009-2010 fue investigador invitado en el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada. Entre sus libros cabe mencionar Creadores de sombras, ETA y el nacionalismo vasco a través del cine, del que se ha publicado también una versión en inglés, Breve historia de Euskadi, de los fueros a nuestros días, Testigo de cargo, la historia de ETA y sus víctimas en televisión, o Deportivo Alavés, 100 años de historia. Es miembro de la Academia de Cine y Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Ha sido guionista o asesor de documentales históricos para cine y televisión, entre ellos Álava, una luz interior, y la serie El gobierno vasco en el exilio. También el largometraje cinematográfico Una esvástica sobre el Bidasoa, estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián de 2013. Así que, sin más, empieza Gemma. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Gaiska, y a los organizadores de estos encuentros. Ayer me acerqué un momento a otro curso que está teniendo lugar aquí cerca, organizado por la Universidad de Valladolid, que está en sede en Soria, que está conmemorando precisamente los encuentros de Julián Marías, los encuentros que organizaba Julián Marías en Soria, una serie de tertulias de intelectuales y de gente que hablaba durante esos años de la realidad española y de las realidades políticas y culturales del momento. Y mientras escuchaba el homenaje a Marías, pensaba que realmente los encuentros que tenemos aquí también no le tienen nada que envidiar, ¿no? Y por lo tanto quería también agradecer tanto a los organizadores como al público la presencia aquí y lo fructíferos e interesantes que están siendo, ¿no? Ya en su cuarta convocatoria. Muy bien, pues mi papel en esta mesa redonda es sobre todo enmarcar un poco el contexto de la violencia contra el cine, no específicamente en la cuestión de los atentados o de los ataques terroristas, como hacen mis dos compañeros de mesa, sino de abordar un poco la dimensión quizás institucional o la cuestión de la censura y de algunas otras formas de violencia contra el cine que no son directamente ataques terroristas, ¿verdad? Y ahí la primera de las preguntas que a mí me surgía cuando me planteaba este tema, cuando uno se pone a pensar, ¿no?, y mira hacia atrás en la historia del cine, tanto en España como en un panorama internacional, es la realidad de la pregunta, ¿no?, de ¿es la censura un hecho connatural al cine? ¿No? Porque la realidad es que aparece casi desde los mismísimos orígenes del cinematógrafo en el mundo, ¿no? Y ayer, como bien nos explicaba Juan Soto Ibars, esto permanece hasta el día de hoy. De hecho, ayer me despertaba con una noticia curiosa, pero muy interesante sobre este tema, la nueva película de Barbie, que seguramente estéis todos al día, ¿no?, que es el gran estreno el día 21 de julio, junto con Oppenheimer, ¿no? Hay una gran polémica ahí, se van a estrenar a la vez. Bueno, la película de Barbie, que uno puede pensar, Barbie, pues sí, ha sido prohibida en Vietnam, prohibida su distribución en Vietnam hace 2 días. En China ha sido aceptada. Y en Filipinas se acepta, pero con recortes. ¿Y por qué? Pues porque en un mapa casi de dibujos animados que tiene Barbie en su casa o no sé muy bien dónde, aparece una imagen, un mapa mundi, en el que aparece marcada brevemente las líneas de la línea de los 9 puntos de China, donde China está reclamando ahí una serie de territorios marítimos con una serie de islas que a su vez reclaman Taiwán y Vietnam, ¿no? Y por lo tanto, por este pequeño detalle en un mapa mundi dibujado en la pared, la película de Greta Gerwig se ha prohibido por completo su difusión en Vietnam, ¿no? Bueno, pues como veis, curioso, pero tremendamente actual, ¿no?, la cuestión de la censura. Y de ahí mi pregunta, ¿es la censura algo connatural al cine? ¿Qué es lo que marca la censura o qué es lo que nos lleva a censurar las películas y los productos audiovisuales? Que a mí me parece que esto es una pregunta muy interesante. Hace poco, también este año, se ha estrenado un libro de Guillermo Balmori, de Hollywood antes de la censura, las películas precode, ¿no? Analiza esas pocas películas que se realizaron en Hollywood en los momentos en los que Hollywood fue libre, ¿no?, antes de la aparición de la censura, dice él. A partir de entonces, temas luego tabú como la homosexualidad, el adulterio, las drogas, la realidad de la prostitución, temas más macabros como el asesinato, los suicidios
Bueno, tenían que estar enfocados y desde luego mostrados de una manera muy diferente. Claro, y esto es muy interesante, ¿no? Porque si nos fijamos, el cine es un arte que siempre ha nacido bajo sospecha. El cine nace bajo sospecha, ¿no? De hecho, los hermanos Lumière no apostaban mucho por él, ¿no? Era un invento sin futuro, llegan a decir en algún momento. Inicialmente el cine era el arte popular de las clases más bajas de la sociedad, era el arte, algunos lo llaman más democrático del mundo, porque por una hora que tú pagabas por una hora de visionado es lo que más o menos podías cobrar también trabajando humildemente una hora, ¿no? Era el arte de las clases populares, acudían al cine sobre todo trabajadores, obreros, niños, mujeres, y era un tipo de cultura que no se consideraba alta cultura, al menos en sus inicios, ¿no? Hasta poco después. Y es verdad que muy pronto el cine, como la cultura, mencionábamos ayer también, es siempre espejo y agente del mundo y de la sociedad en la que vive. Y por lo tanto, claro, el cine que empieza a desarrollarse y a desarrollar esta vertiente artística en los años 20, claro, ¿no? Pensemos, Estados Unidos, años 20, los felices años 20, los locos años 20, los decadentes años 20, el cine empieza a reflejar todas esas realidades de su tiempo. Unas realidades que paralelamente, ¿no? Al mismo tiempo que se van desarrollando también en Europa nuevos movimientos artísticos, las vanguardias, un tipo de arte que busca escandalizar al burgués. Claro, la realidad de que el cine empieza a mostrar todo esto en la pantalla conmociona profundamente a unas sociedades en algunos aspectos muy puritanas. Recordemos el Estados Unidos de los años 20, ¿no? Es el Estados Unidos de la ley seca, ¿no? El Estado que está tratando de preservar la moral de sus propios ciudadanos y que les impide beber, que por lo tanto Hollywood se prepara a sí mismo para preservarse también de esos posibles desvaríos, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que el cine siempre está bajo la sospecha, siempre ha estado bajo el control, y también aquí nos lo planteábamos ayer un poco al hilo de la conferencia de Juan Soto. Claro, la libertad de expresión es un derecho, es un principio, pero hay realidades en las sociedades, ¿no? O a veces hay beneficios o bienes sociales que muchas veces se superponen a la libertad de expresión y que es lo que ha motivado la censura en muchas ocasiones en regímenes ya no solo dictatoriales, sino incluso democráticos, como voy a tratar de explicar a lo largo un poco de esta presentación. Y a mí me parece esto interesante, ¿no? Porque en el fondo, dime qué censuras y te diré cómo eres, ¿no? Dime qué tipo de realidades son las que estás evitando exponer en público y vamos a entender cómo son esas sociedades, los principios, los valores o aquellas cosas que valoran quizás por encima de la propia libertad de expresión, ¿no? O sea que no... Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque a veces podemos mirar la historia del cine, incluso podemos mirar la historia claro, con una perspectiva excesivamente presentista, ¿no? Y este es el gran error que todos los historiadores queremos evitar siempre, el presentismo, el anacronismo a fin de cuentas. Y la realidad es que la historia, los historiadores cuando miramos tratamos de comprender. Lo que nos interesa es conocer cómo y por qué también determinadas sociedades han elegido o han pretendido o han evitado mostrar ciertas cosas en la pantalla, algo que hoy en día en una sociedad como la nuestra, en la que hemos elevado el derecho a la libertad de expresión casi como a un nivel muy alto, pero bueno, siempre está de fondo el run de ¿no? ¿Dónde termina la libertad? ¿No? O hasta qué límite podemos llegar en esta libertad de expresión. Es verdad que la respuesta a veces no es fácil, se nos viene la manera de expresión de no, mi libertad termina donde empieza la de los demás, pero a veces en este caso del arte, de la libertad de expresión, y lo hemos podido comprobar en estas mismas jornadas, genera polémicas, ¿no? Y no es de extrañar, porque nada hay más difícil y al mismo tiempo más valioso y humano que el tema de la libertad, y por lo tanto no es de extrañar que nos cueste, que sigamos discutiendo sobre esos límites continuamente. Bien, por lo tanto, aquí quería lanzarnos en esta mesa redonda esta idea, ¿no? ¿Es la censura un acto de violencia contra el cine? En principio sí, pero ¿es una realidad inevitable al cine o es siempre una cuestión de época? Porque constantemente la censura está presente, ¿no? Y también con ejemplos quizá diferentes, ¿no? Quizás no tenemos instituciones que nos lo prohíban, pero sí que hay ciertos consensos sociales que nos impiden mostrar en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Imágenes de cadáveres, hacer una exaltación del terrorismo, de desórdenes alimenticios. Claro, hay valores que entendemos que son socialmente buenos y necesarios preservar, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos una cierta censura también implícita. Otro elemento, ¿no? Que también va a salir un poco al hilo de las cosas que voy a ir comentando, el cine también como arte ha sido utilizado como herramienta política y de propaganda. Y ha aparecido también aquí en una de las preguntas que hacía Ana en la mesa anterior,
la realidad de que, claro, la propaganda, el utilizar el cine como arma, quizás muchas veces también es una violencia muy fuerte, ¿no? Porque es el propio cine que se pone al servicio, por así decirlo, ¿no? Que se prostituye un poco al servicio también de unos intereses o de unos fines políticos o ideológicos, y hasta qué punto, ¿no?, se combina ahí el arte, la libertad, la creación, etc. Muy bien, pues yendo un poquito a España, que es el contexto que nos atañe aquí, la censura en España aparece muy pronto. La producción cinematográfica española es una producción que sobre todo empieza a cobrar fuerza en la primera década del siglo XX, ¿no? Y en 1912 tiene lugar el primer castigo institucional, ¿no?, al implementarse la censura administrativa por una real orden del Ministerio de Gobernación, ¿no? Y uno de los primeros censores es Rafael Andrade, el gobernador civil de Barcelona. Como les decía, el cine siempre está bajo sospecha. Y ¿no?, en el 1916 un fiscal del Tribunal Supremo calificaba el espectáculo cinematográfico como escuela del crimen, ¿no? Fíjense, pues realmente el cine era un arte de mala fama, algo que quizás a veces se nos olvida a nosotros, que ya para nosotros el cine es alta cultura. Bien, en todos estos años, o en los años que continúan, el cine se va desarrollando, va creciendo y haciendo compatible o conviviendo a la vez, como decía, esta mala fama del cine con el desarrollo del cine en un contexto también de vanguardias, donde son quizás algunos de los cineastas de vanguardia, como Buñuel, quienes comienzan a hacer un cine que tiene también una trascendencia internacional muy interesante y que obviamente en España, en el contexto histórico y político español, no es entendido, ¿no? Por ejemplo, su famosa película Un perro andaluz, ¿no?, cuando se estrena en un cineclub español, recoge unas palabras, ¿no?, Luis Sáenz de la Calzada, que dice, ¿no?, yo recuerdo haberle visto a Buñuel también en el estreno, en el cineclub, de un perro andaluz, ¿no? Esta película que a todos les suena, es uno de los grandes ejemplos del surrealismo español, una película que busca precisamente eso, ¿no?, escandalizar al burgués, ¿no?, con una serie de imágenes completamente desagradables que a uno le revuelven el estómago y las entrañas, ¿no? Buñuel estaba en un palco y el público le aplaudió y le hizo que dijera unas palabras. Él, muy breve, no dijo nada más que una frase. Esta película es una incitación al crimen, ¿no? Bueno, pues fíjense, ¿no? Claro, entiendan ahí la violencia y el shock que este nuevo cine, por así decirlo, que este nuevo invento que ya había aparecido con una cierta fama sospechosa, películas como estas podían generar en la sociedad, ¿no? Entonces, se entiende, o se puede entender, esa censura o ese considerarlo un peligro para la moral o la sociedad del momento. Bien, el cine durante los años, ¿no?, de finales de la Restauración, dictadura de Primo de Rivera, pervive esa censura que lleva a impedir o a censurar o impedir la distribución de películas de este estilo, ¿no? Se prohíbe, por ejemplo, la película La barraca de los monstruos de Jacques Catelin, ¿no?, un drama rural incestuoso, turbio, violento, que reflexionaba sobre la dificultad de vivir en algunos de los territorios españoles. Claro, y esto es muy interesante. ¿Por qué se censura esta película, ¿no? ¿Qué es lo que se está censurando junto, como por ejemplo, ¿no?, la película de El diablo es una mujer, de Joseph von Sternberg, una película de un cineasta extranjero, pero que por su ambientación parece que está haciendo referencia o ambientándose en España? Claro, la idea de la identidad nacional, que era un tema que preocupaba de manera prioritaria a los políticos, intelectuales, la sociedad del momento, claro, se estaba atacando directamente esos valores, que eran los que primaban o los que estaban en cuestión en aquellos momentos históricos, ¿no? Y se prohíben, por lo tanto, películas que hoy en día nosotros diríamos, ¿por qué? Claro, hay que entender también cuál era ese discurso o las preocupaciones del momento para entender el por qué se estaba prohibiendo. Se prohíbe, ¿no?, se censura también La edad de oro de Buñuel, ¿no?, otro de nuestros grandes cineastas también del surrealismo, en 1930. Bueno, pues porque ya no solo por sus escenas de altas cargas sexual y sensual, sino también por su contenido, ¿no?, por la rebelión y por la moral tan liberal, ¿no?, y ¿no?, el amor loco que retrata entre dos amantes que escandalizan profundamente a la sociedad del momento. La Segunda República también fue una época de censura contra el cine, ¿no? A veces podemos pensar que no, por la apertura en algunos campos del mundo intelectual, de la literatura, por el cambio también de paradigma. ¿Qué es lo que se prohíbe o lo que se censura? Pues precisamente se empiezan a preservar valores como, por ejemplo, precisamente esos valores liberales. Se prohíbe la película de Fermín Galán, de Fernando Roldán, una película que retrataba y hablaba, ¿no?, de la sublevación de Jaca, ¿no?
Se prohíbe también la película Madrid se divorcia, en 1934, de Manuel Benavides, una película basada en la novela de Enrique López de Alarcón, que además tiene la característica de que fue la primera película sonora y parlante hecha en España, en Madrid en concreto, ¿no? Madrid se divorcia, ¿por qué? Pues porque era precisamente también un canto, una película que como su título indica, hablaba de la realidad del divorcio, una realidad que en Estados Unidos estaba pegando fuerte, una realidad que con el cine norteamericano también nos estaba llegando a España y que de repente se planteaba de una manera tan directa en España. Y en 1934 esta película no se permite su visionado y distribución. Con el estallido de la Guerra Civil, las intenciones cambian, por así decirlo, ¿no? Los motivos de censura cambian profundamente. En un lado y otro, ¿no? Por ejemplo, en el lado republicano se prohíbe la película de abril de 1936, una película que había sido rodada previa al estallido, pero que se prohíbe por la beligerancia nacional del director, mientras que en el bando nacional se prohibirán posteriormente películas como Nobleza Baturra, de 1935, de Florian Rey, Morena Clara, también de Florian Rey, películas que no tienen una carga política clara, pero que se prohíben precisamente por el clima de visceralidad ideológica y política en el que España se ve dividida y fragmentada en esos momentos de guerra civil, ¿no? Nuestra Natasha, de 1936, una película basada en una pieza de Alejandro Casona, bueno, que tras la guerra pues el bando nacional obviamente la prohíbe por la defensa que hacía de las nuevas reformas educativas y liberales de la época republicana. Bien, la censura en el franquismo. Podríamos hablar mucho, no hay mucho tiempo, entonces tampoco me voy a detener en, ¿no? Como sabemos, las primeras leyes de censura se encuentran bajo la jurisdicción militar, son unas leyes que en primer lugar buscan detener la producción ilícita de contenidos comunistas, socialistas, libertarios y pornográficos. Posteriormente ya se crean los departamentos nacionales cinematográficos que van a censurar también con estas motivaciones de fondo la cinematografía de una manera más sistemática. Y aquí lo que me interesaba resaltar es también 1936, 1940, la lógica censora es una lógica imperante en la época, ya no solo entre dictaduras, sino también incluso entre las democracias de la Europa de los años 30 y 40. ¿no? Y esto es una realidad que me parece interesante tener en mente cuando nos paramos a reflexionar sobre la cuestión de la censura en la época de Franco y en la época en general, ¿no? de la historia del cine. Por supuesto, los regímenes totalitarios han sido los primeros, ¿no? Comunista, el nazi, el fascismo italiano, han sido los primeros en utilizar el cine como arma política y en emplear la censura como una herramienta de fuerte control social, ¿no? En la URSS de Lenin primero y de Stalin después, más de 2.700 películas fueron prohibidas antes de 1935. Stalin era el gran censor, veía todo el cine soviético que se producía. Fue uno de los censores, ¿no? que más pudibundos, ¿no? en el sentido de que eliminaba de manera drástica y radical cualquier tipo de comportamiento sensual, besos, ¿no? Y al mismo tiempo las fuentes posteriormente nos han permitido saber que era un gran cinéfilo, un admirador de películas como Tarzán, Viejo Chicago, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra ahora. Ofreció una recompensa por asesinar a John Wayne cuando posteriormente entran en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial y se entera de que el famoso actor de las películas del oeste, que por otra parte tanto admiraba, se alista en el frente. Y bueno, la lógica censora de la Unión Soviética es una lógica que incluso va más allá de las motivaciones ideológicas, sino que se inmiscuye también en la dimensión estética y artística. Es decir, ayer hablábamos también, nos hablaba Juan Soto de esta realidad, ¿no? El realismo socialista marca también un estilo estético a la hora de elaborar las películas, ¿no? Y muchos cineastas, posteriormente incluso, porque la tradición censora soviética se prolonga hasta el fin de hasta la caída del comunismo a finales de los años 80 y 90, es una realidad que veta y censura a grandes cineastas como Tarkovsky, ¿no? al que todos seguramente conocerán, Eisenstein previamente, que inicialmente ha sido uno de los grandes cineastas del régimen, pero posteriormente, cuando empieza a tener una cierta libertad y empieza a desarrollar su arte de una manera propia y original, es censurado bajo sospecha, ¿no? O cineastas como la película The Long Farewell, en 1971, de Kira Muratova, una cineasta moldava que
realiza, ¿no?, una película estéticamente muy cercana al movimiento de la Nouvelle Vague y que durante más de 2 décadas estuvo encerrada en un cajón, literalmente, ¿no? O otra cineasta interesante, ¿no?, Judith Ember, una cineasta húngara que realiza en el año 1971 también la película de Mistletoe. Es una directora de cine que también era periodista, historiadora, y que retratando ese mundo social de Hungría del momento, pues se encontró con la dura censura soviética del momento. Bueno, pues como ven, muchos ejemplos que nos hablan de esta dureza que también, por ejemplo, en el mundo nazi tenía una gran presencia, ¿no? La lógica estética también ahí impera con muchísima fuerza. Hitler también, en última instancia, era el gran censor. Él también organizó, ¿no?, o que hay constancia, ¿no?, de que una orden de captura a Clark Gable, también cuando se enteró, cuando se confrontaron Estados Unidos y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que era un apasionado del gran dictador, que lloraba viendo a Greta Garbo y que tenía la colección entera de Mickey Mouse. Bueno, pues datos curiosos, pero bueno, que nos hablan de las paradojas internas de estos cineastas. En regímenes democráticos, pues también, ¿cuál es la diferencia? Que es el propio cine el que se autorregula, intentando autorregularse antes del propio Estado. El Código Hays en Estados Unidos, la BBFC, ¿no?, en Inglaterra, que también, bueno, pues muchos de estas censuras perviven hasta el día de hoy, en el sentido de que sí, pues se eliminan palabras a veces, expresiones, palabras, bueno, realidades que atentan no por cuestiones inmediatamente ideológicas, pero sí a veces por intereses diplomáticos, etc. Muy bien. En España, muy rápidamente, porque ya me estoy quedando sin tiempo y tenemos mucho de lo que hablar entre todos, ¿qué me gustaría resaltar, ¿no? Bueno, la censura de Franco es por todos conocida, se realizó sobre todo a través de la censura directa y el doblaje, ¿no?, que es esa paradoja, ¿no? Todas las películas forzosamente se obligaba a su doblaje, una manera también de incentivar por una parte la lengua española y por otra parte también de controlar muchas veces los propios contenidos, ¿no? Pues es famoso ese doblaje de Casablanca en el que Humphrey Bogart, Rick, pues no ha combatido en la República Española, como sí que hace en la versión original, o el famoso doblaje de Mogambo, que se transforma ese adulterio en un incesto, ¿no?, que casi que es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, paradojas como estas que en gran medida nos hablan un poco de la naturaleza de este régimen de Franco, ¿no?, de la censura durante estos años, que también es algo que salía ayer en la conferencia de ayer, ¿no? Una censura a veces muy, podríamos decir, no sé qué adjetivo emplear así para no resultar poco académica, ¿no?, pero a veces una censura un poco burda y simplona, ¿no?, que a veces incluso chusca, que ahora con el paso del tiempo nos hace reír, ¿no? Nos hace reír porque decimos, bueno, no cambian el final de Ladrón de bicicletas, esa película del neorrealismo italiano tan hermosa, tan bella, tan llena también de valores, y cómo al final pues tratan de darle un valor moralizante a ese final que ya en sí mismo tiene una fuerza increíble, ¿no? Y introducen en esa última escena en la que simplemente padre e hijo se marchan después del fracaso del robo de la bicicleta, bueno, pues le introducen, ¿no?, unas palabras de esperanza para que los espectadores no caigan en depresión, básicamente, ¿no?, después de verlo. Bien, pues un cine muy paternalista en ese sentido, ¿no?, muy velando también por la moral, por el sentido, por el espíritu casi de esa sociedad española. No era una censura de estilos, al menos posteriormente, ¿no? La censura española inicial en los primeros años es dura, posteriormente se va aligerando y de hecho esto lo vemos en que en la edad de oro del cine español es precisamente cuando aparece ese cine de oposición política que se basa, ¿no?, o que imita en algunas cosas mucho también al neorrealismo italiano, que inicialmente había estado un poco alejado, prohibido, o que la distribución en España se había impedido. Y el cine español, con la figura, ¿no?, de Berlanga, Saura, que nos han comentado, Bardem, realizan una serie de películas muy interesantes y que para mí personalmente, y esto es opinable, ¿no?, pero podemos discutirlo, son las mejores de su filmografía, ¿no? Y eso también me lleva a una reflexión muy interesante que también los grandes teóricos del cine francés, ¿no?, como Bazin, resaltan, que es la idea de que muchas veces el cine, la potencia cinematográfica del cine, la gran fuerza que tiene, muchas veces no es tanto lo que muestra como lo que sugiere. Y que muchas veces el fotograma más interesante es el que no se nos muestra, sino el que está fuera del plano, el fuera de campo, el que está en la mente del espectador. Y estos cineastas de oposición política al franquismo, como Bardem, Saura, Berlanga, son maestros en esto, ¿no? La realidad de la censura les obligó al desarrollo de un ingenio,
a una modernidad incluso en su manera de contar, que transmitían el mensaje que querían, ¿no? Entraban por el aro, pero contaban realidades que muchas veces, ¿no? Es famosa también la famosa anécdota del verdugo, ¿no? Que en la película de Berlanga, tan interesante, ¿no? tan corrosiva en algunos aspectos contra el régimen, y que pasó la comisión de los 25 censores, ¿no? Y que cuando Sánchez Bella la ve, ¿no? Indignado llama diciendo, ¿pero qué es esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que 25 hombres hechos y derechos no hayan sido conscientes de la carga y la potencia que tiene esta película, ¿no? Bueno, pues como ven, esa censura era bastante torpe. Inicialmente no había grandes reglas, dependía bastante del censor, una figura que también se nos dijo ayer era bastante molesta, incómoda, no era simpático a nadie, y que, bueno, que nos ha dejado, pues eso, anécdotas pueriles, extrañas, bueno, que nos hacen reír hoy con el paso del tiempo, ¿no? El cine extranjero llega, y el cine extranjero llega, aquí yo, como bien ha explicado Gaiska, estoy trabajando ahora la figura de José Luis García, y a través de los textos que él escribe es muy interesante, ¿no? Cómo él habla de la primera vez que vio Niágara y la fascinación que le produce Marilyn Monroe, y cómo para él Niágara fue la entrada en el mundo adolescente, el descubrimiento de la sexualidad. Claramente Niágara era una película con una gran carga que, aunque supuestamente era una película con reservas para adultos, ellos desde el colegio conseguían entrar, ¿no? y fueron a verla, ¿no? O El visionado de lo que el viento se llevó, que también fue un auténtico espectáculo al que fueron niños y mayores y que, bueno, se exhibió en los cines de Madrid con las reservas morales que también desde otros sectores, como desde la Iglesia, se imponían, ¿no? y desaconsejaban muchas veces su visionado. Bueno, en esta misma línea, pues eso, podríamos hablar, y si quieren en el coloquio podemos hacerlo, ¿no? Del cine de la tercera vía, de la llegada del destape en los años 70, realidades que comienzan a debilitar ese sistema censor, o que empiezan a mostrar precisamente, son espejo y agente de una sociedad en cambio, una sociedad en la que la transición cultural llegó mucho antes que la política, ¿no? Y de ahí esas palabras de Suárez también posteriormente, durante la transición, diciendo, ¿no? Pues que se quería hacer normal lo que a nivel de calle ya era normal, lo que a nivel de cultura, de sociedad, de formas de vida ya era normal. Y la censura se abole definitivamente el 11 de noviembre de 1977. En la memoria de todos están la última película secuestrada por el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, la famosa película del crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Hay otra película de Paolo Pasolini, ¿no? Saló, los 125 días de Sodoma, una película que también se prohíbe en España en esos años, una película que no solo se prohíbe en España, sino que es tremendamente conflictiva en todo el mundo por la gran carga también violenta que tiene. De hecho, Pasolini fue asesinado 3 semanas después de la presentación de esa película. Y bueno, ¿no? Pues como ven, es una película que rodea un poco de un aura un poco maldita. Bien, la censura continúa, y precisamente también con esa bajada de la censura es cuando comienzan a crecer los ataques terroristas o más agresivos contra el cine, ¿no? Que nos habla también, pues, de ese choque o de cómo vivir esa libertad en un régimen que está, en una sociedad que está estrenando democracia. De ello nos ha hablado Elena, y ahora pues ya termino y le cedo la palabra a Santi para que nos hable de otro tipo de ataques. Hay que hacer algo aquí, a ver si funciona. Bueno, pues nada, buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores, al Memorial, al Centro Antonio Machado, y especialmente a Ana y Gaiska por la invitación y por organizar todo también, que ha sido un gran evento. Bueno, cuando me propusieron participar en esta mesa, pensé un poco por dónde llevar mi intervención, puesto que ya se iba a hablar de los ataques a los cines y también de la censura, que me quedaba a mí, digo, a ver, ¿qué es lo que hago y siendo el último, ¿no? Y entonces pensé, y en concreto sobre el tema del cine sobre ETA, que es el que más he trabajado, como ya se ha comentado antes, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a intentar hacer, si hay amenazas o ataques, no ya contra la exhibición cinematográfica, ni, digamos, desde el punto de vista oficial por medio de la censura, sino sobre la producción cinematográfica. Luego me di cuenta de que me había metido en un buen problema, porque los historiadores trabajamos con fuentes.
Las fuentes de la censura están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Las fuentes de los ataques a los cines están en la prensa, en los expedientes policiales o judiciales, etc. Pero, ¿cuáles son las fuentes para estudiar si ha habido amenazas contra la producción de las películas? Pues prácticamente, salvo alguna cosa que pueda aparecer en prensa, la única fuente es la historia oral, los testimonios. Y sabemos que, siendo una fuente muy interesante, también es una fuente que plantea a veces problemas, porque con el paso del tiempo todos cambiamos nuestra propia memoria, nos olvidamos de cosas que no nos interesan o agrandamos otras para que parezca que hemos sido más protagonistas de lo que hemos sido, sin mentir. Son procesos internos de los cuales no nos damos cuenta. Entonces, bueno, a pesar de lo cual es una dificultad, me parece, bueno, a pesar de esto, pues rebusqué un poco en declaraciones, memorias de cineastas, entrevistas, declaraciones que se habían acercado al tema de ETA en el cine y también por medio de la prensa, etcétera, etcétera. Para entender lo que voy a explicar hay que tener en cuenta muy brevemente, y es algo que ya ha salido al hablar de la literatura, al hablar del arte, de las artes plásticas, y también al hablar, ayer en el documental salía, de la sociedad en general, de cuál ha sido la trayectoria general, obviamente hay excepciones, matices, pero cuál ha sido la trayectoria del cine sobre ETA. Y muy resumido es que desde la transición, obviamente antes no había películas sobre ETA porque hubieran sido prohibidas y censuradas, desde la transición hasta casi finales de los 90, va cambiando, aparecen algunas películas, el cine sobre ETA es un cine ambiguo o incluso comprensivo con ETA. Durante mucho tiempo, y no solo por sectores vinculados al nacionalismo vasco, sino también a la izquierda vasca y española en general, se sigue viendo a ETA un poco como, hombre, eran luchadores antifranquistas, eran guerrilleros románticos que en el fondo, pues aunque a veces incluso hicieran cosas malas, pero estaban intentando alcanzar la libertad de un pueblo o de una clase social, olvidando absolutamente a las víctimas. Las víctimas no aparecen en el cine sobre ETA prácticamente nada hasta casi el año 2000, hay alguna excepción, como digo, pero aquí no puedo entrar en los detalles. Es un cine, digamos, incluso en algunos casos, películas claramente favorables a ETA. Por tanto, si estamos hablando de amenazas, digamos, de ETA o del mundo de la izquierda abertzale articulado en torno a ETA, pues obviamente podríamos decir casi que no puede haber ninguna amenaza contra este tipo de cine, porque en realidad están haciendo un poco lo que a ellos les interesa. La situación empieza a cambiar a partir del año 2000, cuando, por un lado, empiezan a aparecer primero documentales y luego ficciones, o también alguna ficción inicial, pero son ficciones sobre antiguos miembros de ETA que a su vez son asesinados, como el caso de Yoyes o El viaje de Arián. Es decir, a partir del año 2000 sí que empiezan a aparecer películas críticas con ETA que tienen una perspectiva ética y que rescatan la memoria de las víctimas. A la vez, la izquierda abertzale reacciona haciendo películas, en este caso solo documentales, que rescatan la memoria de sus víctimas, es decir, de los presos, de la gente que ha tenido que salir fuera por estar perseguida por la policía o por la justicia, etcétera, etcétera. En esa batalla por el relato que es anterior y posterior al fin de ETA. Bueno, en este panorama general, ¿qué tipo de amenazas hay contra las películas? Durante la primera parte, durante la transición sobre todo, es cierto que estas amenazas, precisamente por el tipo de películas que se hacen, no provienen de ETA o del entorno de ETA, sino de el Estado, un Estado que todavía en el año 76-77 no es democrático, que está sufriendo también una transición y que de alguna manera esto se puede en parte continuar en años posteriores. Hay algunos autores que destacan, cuando se habla de las amenazas al cine sobre ETA, que destacan que esas amenazas provienen sobre todo del Estado ya democrático. Yo discrepo de esta interpretación, ahora lo voy a explicar. Pero sí que es verdad que en la primera transición sí que hay algunas películas que sufren
algunos problemas. La que tiene más problemas es un cortometraje de un cineasta vitoriano, Iñaki Núñez, que se titula Estado de excepción. Es rodado en el año 76, pero se estrena ya en el 77. Y es una película, luego Iñaki Núñez cambió completamente, terminó en Hollywood en concreto, empezó siendo un cineasta revolucionario y acabó como gran empresario primero de cine, de exhibición, pequeño empresario, pero luego de empresario del vino en California, viviendo en Hollywood, etcétera, etcétera. Estas cosas pasan cuando la vida cambia, ¿no?, y uno se va haciendo mayor. Pero en el año 76-77 hizo esta película Estado de excepción. Es un cortometraje de ficción en el cual el argumento, porque no lo conocerán, el argumento básicamente es la historia de una familia vasca. El padre es un gudari que lucha en la guerra civil, que muere en el bombardeo de Guernica, un símbolo, como se ha comentado esta mañana, no solamente el Guernica de Picasso, sino el propio bombardeo, ¿vale? El hijo, que nace durante la guerra, se incorpora a ETA en los años 70, es torturado por la policía y muerto, y de alguna manera la película es la típica de la cosmovisión de la izquierda abertzale y de Telesforo Monzón, según la cual los gudaris de ayer dan paso a los nuevos gudaris de hoy, que son los miembros de ETA, que luchan tanto durante el franquismo como después contra un Estado opresor que es España. ¿Qué es lo que pasa con esta película? Bueno, pues ya durante el rodaje, tanto el director como algunos de los miembros de la productora son detenidos, salen de prisión, son detenidos acusados de ir contra las fuerzas del orden público en la pantalla, porque se hablaba de torturas, etcétera, etcétera. No quedaba muy claro cuál era la época, aunque Iñaki Núñez siempre dijo, y yo creo que en esto tenía razón, que era durante el franquismo, pero la película no lo especifica. Entonces, estas personas son detenidas, salen de la cárcel al cabo de un tiempo, de unas semanas, pagando una fianza. La película se lleva después, es secuestrada, como pasó, por ejemplo, con el crimen de Cuenca, que se ha comentado. Hay un proceso judicial en el cual finalmente son absueltos. Es decir, no hay nada contra ello. Pero es un momento, digamos, de que una película sufre estas cosas. Estado de excepción, en mi opinión, es una excepción, porque la actitud de la democracia española a partir del año 77-78 sobre el cine, sobre ETA, es bastante condescendiente, incluso con películas claramente favorables a ETA o al entorno de ETA. Que yo sepa, lo he comentado esta mañana y con una persona experta que tenemos aquí en estos temas judiciales, y no hay denuncias contra películas por apología del terrorismo. No hay ni siquiera denuncias, que sepamos. Solamente hay una que ya es después del final de ETA. Es del año 2012, cuando se produce una película coordinada por Josu Martínez, titulada Ventanas al interior. Es una película sobre los presos de ETA, en el cual claramente se les presenta como víctimas. Es esa idea de, vale, vosotros tenéis nuestras víctimas, pero nosotros tenemos las nuestras, que son los presos, tal. Bueno, claramente dentro de ese entorno de la izquierda abertzale. En aquel momento estaba en el Ayuntamiento de San Sebastián Bildu, Bildu, y entonces el Ayuntamiento da una subvención de 9.000 euros a la productora para hacer esta película. Eso produce una denuncia de Manos Limpias y también una amenaza de denuncia por parte del delegado del Gobierno en el País Vasco, que es Carlos Urquijo. ¿Qué es lo que pasa? Que la productora, para evitarse problemas, renuncia a la subvención del ayuntamiento, con lo cual esas denuncias decaen definitivamente. Es el único caso que yo conozca, al menos, en que hay una denuncia directamente por apología del terrorismo a una película. En medio, sin embargo, hay películas que se podrían considerar, aquí entramos en los matices, no quizás apología directa del terrorismo, pero sí condescendencia, ambigüedad, comprensión, etc. Pero resulta que esas películas, bastantes de esas películas, cuentan con financiación, con subvención, no solo del Gobierno vasco, sino del Gobierno español, del Ministerio de Cultura, sobre todo en la etapa del Partido Socialista de Felipe González.
uno de los casos más conocidos es el caso de Días de humo, de Anchón Ezeiza. Anchón Ezeiza era un cineasta, digo era porque ya fallecido, próximo a Herri Batasuna, él lo reconocía, que incluso había estado en el exilio, se autoexilió a Cuba y México, donde hizo, por ejemplo, una película sobre Javier Mina, un guerrillero navarro del siglo XIX, que fue fusilado en México por las tropas realistas porque ayudó a la independencia de México. Fue capturado por las tropas realistas españolas y fusilado. La secuencia del fusilamiento de Mina, su banda sonora es el Eusko Gudariak, 1817, pero con una canción fagotizada por la izquierda abertzale para hacer apología de sus mártires. Y acaba con una frase de Txiki, fusilado por el franquismo en septiembre de 1975. Bueno, pues vuelve a España, presenta al Ministerio de Cultura la subvención de Días de humo. Es una película en la cual un exiliado, que no queda claro qué tipo de exiliado es, pero que vuelve a España, vuelve a San Sebastián, y la conclusión de la película es que nada ha cambiado, que el franquismo y la transición no han hecho cambiar la situación del País Vasco. Resumo mucho, pero más o menos esa es la idea de la película. Bueno, pues esta película fue subvencionada por el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional le dejó uniformes y le dejó material e incluso le asesoró cómo hacer las escenas de la policía disolviendo una manifestación en San Sebastián. Algunos críticos se dieron cuenta de esto y, por ejemplo, en ABC la definieron como un ataque a la democracia española o una declaración de guerra contra España. Y Antonio Castro, que era un crítico de cine de un semanario cinematográfico, dijo que es un film claramente político y en el que se defiende con nitidez una opinión muy concreta, la de Herri Batasuna. A pesar de eso, fue una película. Un caso menos conocido es Euskadi hors d'Etat, Euskadi fuera del Estado. Es un documental del año 83, coproducido entre Francia y una productora donostiarra, la de Ángel Amigo, con un director norteamericano que supuestamente veía el problema vasco desde fuera. Y yo cuando vi esta película, que explica un poco la historia del País Vasco hasta llegar a ETA, hasta el año 83, yo vi esta película por primera vez y dije, esta película parece que me está contando la visión de ETA político-militar y de Euskadiko Ezkerra. Y al cabo de unos años se me acercó un antiguo polimili, un antiguo miembro de ETA político-militar, y me dijo, oye, mira, te voy a pasar unos documentos que tengo sobre una película que se llama Euskadi hors d'Etat, fuera del Estado. Me los pasó y en esa película explicaba cómo este cineasta había hablado con los de ETA militar, le habían parecido unos sectarios, dice, había hablado después con los de ETA político-militar, que se habían comprometido, y cito los documentos que me pasó esta persona, a asesorarle garantizando el tratamiento que se dé de los temas. Y dice en concreto, a este tío lo llevamos o lo vamos a llevar de la mano durante la realización. Es decir, es una película que documentalmente se demuestra que hay una organización terrorista detrás de la producción. Pues esta película recibió también, a la vez, una subvención del Ministerio de Cultura contra el cual estaba luchando esa organización terrorista, aunque ya estaba a punto de llegar a un acuerdo y desaparecer. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a veces se habla de la calidad de la democracia española y entiendo que tiene muchos problemas. Pero me parece que en cuanto a libertad de expresión no estamos, como a nivel estatal me refiero. Luego ya llega el concejal, como decía ayer Juan, que prohíbe tal película en su o tal obra de teatro o tal obra en su ayuntamiento. Pero esto demuestra que no hay, es decir, no creo que se pueda decir que ha habido una falta de libertad de expresión por parte del Estado, de la democracia, a la hora de tratar los temas de ETA. Sí que puede haber habido, pues vale, esta película, como salía ayer, me la ponen a las 2 de la madrugada, la subvenciono y luego la pongo a las 2 de la madrugada en Televisión Española. Eso ha pasado, ¿vale? Pero no creo que, sobre todo teniendo en cuenta que Francia, una democracia consolidada, prohibió la batalla de Argel. Conocerán esta película sobre la lucha por la independencia de Argelia durante bastantes años. No se pudo ver en Francia siendo una democracia consolidada. Por tanto, creo que las cosas hay que ponerlas también en su punto, ¿vale? ¿Qué pasa con las amenazas
que provienen del entorno de ETA. Pues como he dicho, durante los primeros años es que es muy difícil que haya amenazas porque las películas realmente no son contrarias a ETA. A pesar de eso hay una excepción muy significativa, porque además ahí nos encontramos con dobles amenazas, por parte de ETA, del entorno de ETA y de ETA directamente, y por parte del Estado también todavía en la transición. Y esa película es El proceso de Burgos de Imanol Uribe, 1979. Se ha hablado ayer del proceso de Burgos y del secuestro de Bail. Conocen todos ustedes este acontecimiento histórico y cómo, cuando llega la transición, la primera película que se produce en el País Vasco es una película documental sobre el proceso de Burgos. El director es Imanol Uribe, una persona de origen vasco nacido en El Salvador, que él dice: yo aparecí aquí como en paracaídas y por tanto no sabía muy bien. Y entonces, ¿cuál es la idea? La película es muy simple, es interesantísima como documento histórico, porque en el año 79 todos los procesados e incluso condenados a muerte e indultados por Franco por el proceso de Burgos, después de la amnistía están en libertad. Y por tanto, la idea es hacer una película con testimonios de todos los condenados y de algunos de los abogados. Prácticamente es lo único que tiene. Hay algunas imágenes de contexto, pero prácticamente nada más. Y no todos los abogados, porque entre los abogados se quiso que hubiera abogados del resto de España para demostrar que la lucha no era de ETA, no era solamente del pueblo vasco, sino de la España antifranquista. En el documental solamente están 3 abogados, 2 de ellos vinculados a Herri Batasuna, por tanto a ETA militar, Francisco Letamendia Ortzi y Miguel Castells, y uno vinculado a Euskadiko Ezkerra, que es Juan María Vandres. Y luego están todos los procesados. ¿Qué pasa? Que los procesados ya en el año 78-79 se habían separado políticamente. Estaban algunos en Herri Batasuna, ETA militar, otros en Euskadiko Ezkerra, ETA político-militar, otros en grupos de extrema izquierda española y vasca a la vez, pero española, en la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista de Euskadi. Creo que no había ninguno de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, pero esto es un puzzle que hay que ver dónde está cada esquina, ¿no?, como comentábamos ayer. Y algunos de ellos, como sabemos, acabaron en Izquierda Unida, como Antón Carrera, o en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, como Mario Naindia o Teo Uriarte, amenazados por ETA. Es decir, todo esto no habían llegado al Partido Socialista, obviamente, ni a Izquierda Unida, pero estaban separados. Entonces, llega Uribe, hace el documental, hace el montaje y su idea era enseñárselo a todos para que todos estuvieran contentos, cosa difícil, pero para que al menos no hubiera ninguna cosa que tuviera así. Y entonces se lo enseña a los de LKI, muy bien, se lo enseña a los de Euskadiko Ezkerra, perfecto, se lo enseña a algunos abogados, perfecto, y llegan los de Herri Batasuna. Llegan los de Herri Batasuna y entre ellos Francisco Letamendia, alias Ortzi, escritor y luego profesor de la UPV, compañero mío de facultad, periodismo, que había sido diputado de Euskadiko Ezkerra, pero se había pasado ya a Herri Batasuna. Y entonces, en principio, Ortzi había puesto 10 minutos de introducción en los cuales Ortzi, que había escrito varios libros sobre la historia vasca, contaba la historia del País Vasco desde sus orígenes hasta ETA. Y eran 10 minutos que son horribles cinematográficamente porque es un plano secuencia en el cual está Ortzi yendo de un sitio a otro de la cámara, es decir, bastante desesperante, ¿no? Cuando lo vio en el montaje, decidió quitarlo, porque no le gustaba cinematográficamente. A la vez, lo que Ortzi contaba ahí era la visión histórica de la izquierda abertzale, es decir, pueblo vasco oprimido, guerras carlistas como guerras de liberación vasca, guerra civil como guerra de Euskadi, de España que ataca a Euskadi, y de repente llega ETA y es la salvadora porque une liberación nacional, liberación social. Eso es lo que contaba. Pero Uribe lo cortó. Y entonces Ortzi va y le dice: ¿y dónde está mi parte? Tenía más partes, ¿eh? Le decía: ¿y dónde estoy yo? ¿Has quitado? No, es que lo he quitado porque cinematográficamente no. En principio Ortzi no dijo nada. Pero de repente esa noche le llama por teléfono y le dice: hay que volver a poner esa escena, porque es nuestra explicación de la película. Y si no dejas esa escena, yo y todos los de Herri Batasuna nos retiramos del film. Tengo que cortar todo.
Uribe incluso cuenta que recibió una llamada del otro lado. Esto es un eufemismo para decir de alguien de ETA desde Iparralde, desde el País Vasco francés, diciéndole que si quitaba esa parte, la película era una película contra ETA, es decir, contra ETA militar, que para ellos era la auténtica ETA, y por tanto se acabó la película. Y entonces Uribe no tuvo más remedio que bajar la cabeza, aceptar y mantener esos 10 minutos que, como digo, son desde el punto de vista audiovisual, son tremendos, pero mantenerlos para salvar la película. Tenemos un ejemplo claro de una amenaza a la producción por parte de Herri Batasuna y de ETA. Lo significativo es que cuando esta película se fue a estrenar en el Festival de Cine de San Sebastián, un tal Milans del Box leyó, implicado después en el golpe del 23F del 81, leyó en prensa que se iba a estrenar una película sobre el proceso de Burgos. Y entonces, según parece, movió hilos y los hilos llegaron hasta Marcelino Oreja, que era el ministro de Asuntos Exteriores, si no recuerdo mal, que dijo una película. Claro, no conocían el contenido de la película. Llamó a su sobrino, Jaime Mayor Oreja, que entonces era un joven, ni siquiera dirigente, de los que estaban intentando poner en marcha, con muchas dificultades por los asesinatos a miembros de UCD y de Alianza Popular en ese momento. Y entonces Mayor Oreja fue a hablar con Uribe y le preguntó primero cómo iba la película, de qué iba, qué enfoque tenía, y a ver si podía, por favor, retirarla del festival. Uribe le dijo que ya no podía hacerlo. Y Mayor Oreja le llegó a preguntar, según Uribe, cuánto costaría, cuánto habría que pagar por retirar la película del festival. Uribe se negó, la película se puso en el festival, hubo amenazas después a los cines por parte de la extrema derecha, pero de hecho el estreno de la película en el Festival de San Sebastián se convirtió en una exaltación de ETA y de Herri Batasuna. Hay imágenes, porque asistieron los protagonistas con el puño en alto al final de la película andando. Es decir, vemos un poco las dos partes, pero como al final esta película se proyectó y por tanto tiene esa parte. A partir del año, como digo, luego no hay amenazas porque no hay películas amenazables. ¿Qué pasa a partir del año 2000? Pues realmente muy poco. Muy poco porque así como hubo otros sectores de la sociedad y de la cultura que se convirtieron en objetivos de ETA o de la Kale Borroka, de ese terrorismo de baja intensidad, en el caso del cine, que sepamos, no pasó esto. Por muchos motivos. Es más difícil atacar como atacas una producción. Haces un atentado contra cuando están filmando, contra un documental. Puedes atacar la productora, la sede de la productora, pero la sede de la productora normalmente en una productora vasca o española muchas veces es un piso, una oficina del tercer piso, a veces una oficina compartida. Es decir, no es fácil atacar una producción, es más fácil atacar un cine. Por cierto, desde que hay multicines es más fácil atacar una película concreta en un cine porque no hay una sala sola. Quizás es una tontería, pero creo que puede decir cómo atacas una película si resulta que es la sala 8 de dentro que te tienes que meter. Es así también, ¿no? Es decir, es más complicado. Eso no significa, ¿y cuál es el problema? Una vez más, las fuentes. Que no pueda haber una amenaza subliminal. El miedo a hacer películas, por ejemplo, contra ETA o favorables a las víctimas. Y eso sí que puede actuar, porque es un miedo que está presente en la sociedad. Digamos, ¿por qué no hubo ninguna película en la cual las víctimas fueran protagonistas? Prácticamente, hay excepciones, hasta el año 2000. Pues posiblemente tenga que ver eso, miedo, ese ambiente social que se comentaba también en el tema del arte y también de la literatura ayer, que hace que, hombre, ¿cómo voy a hacer ahora una película si sé que si la hago voy a tener problemas? Las críticas de Egin se esperaban a ver qué decía, porque claro, si Egin me machaca, no solamente es porque la película sea buena o mala, sino por algo más, todo el mundo lo sabía. Y de hecho Egin hizo incluso críticas súper negativas contra películas producidas por el entorno de Herri Batasuna. El caso más claro es Amor en Off, de Koldo Izaguirre, es un literato también, que en aquella época
estaba un poco en el entorno de Egin, de HB, de tal. Pero en esa película se mostraba el control de ETA sobre sus presos. Es el amor en off, es el amor entre un preso de ETA y su novia que vive fuera, obviamente, y que hay visitas a la cárcel, vis a vis, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta película, que en teoría Luis Goya, también el productor, estaba en ese entorno, y de repente se encuentran el día antes del estreno con una crítica brutal de Egin. Y ellos mismos dicen, pero si éramos amigos. Pero esa crítica contra ese mundo no se aceptaba. Entonces, hay una amenaza, una crítica también indirecta o un ambiente que se rompe cuando ayer se veía en el documental sobre Lagun, a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, a partir de esa reacción social, todo cambia y se pueden hacer películas sobre más críticas con ETA y más favorables a las víctimas. Pero, como digo, tampoco hay ataques directos contra la producción cinematográfica que podían haberse hecho. Pero sí que hay indicios de que pudo haber otro tipo de amenazas. Por ejemplo, 13 entre 1000, el primer largometraje documental de Iñaki Arteta, entrevistas a 13 familiares de víctimas, bueno, a 12 familiares de víctimas y a un superviviente. Pues en 13 entre 1000 es una película 100% vasca, productora vasca, Iñaki Arteta de aquí, todo el cuerpo de aquí, de allí, todo el cuerpo técnico vasco. Bueno, pues resulta que cuando llegamos a los títulos de crédito, varios de los técnicos aparecen con iniciales. No aparece su nombre, música, en vez de no sé quién, JLA, montaje SVC. Porque por miedo, esas personas que participan en el equipo técnico de la película no se han atrevido a aparecer. Me parece que es un indicio, es una fuente indirecta, pero de que obviamente eso es por algo, de que había miedo y que todavía en el año 2000 ha habido ahí un problema como tal. Otra cuestión es el silencio. Asesinato en febrero, la película del año 2002, ya era despistado, sí, 2002, de Teri Ortega, producida por Elías Querejeta, precisamente, sobre el asesinato, un documental magnífico sobre el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díaz Elorza en Vitoria en febrero de 2000. Bueno, pues este documental se produjo sin que nadie se enterara de que se iba a producir. Yo me acuerdo todavía, yo sigo por mi trabajo todas las producciones sobre ETA, van a hacer esta película, las anoto. Pues esta película de repente vi la noticia de que se estrenaba. Y digo, ¿pero esto? ¿Hubo un silencio anterior? Porque no se quería que se conociera que iba a haber una película sobre este tema. Y ahora, cuando estaba preparando esta ponencia, he dicho, a ver si yo me despiste, pero me he metido en buscadores de prensa, he metido desde el año 98, 2000, y he metido documental, Buesa, Teri Ortega, Elías Querejeta, y no me ha salido nada. Es decir, se hizo toda la preproducción y la producción en silencio para evitar problemas. Pero es que Yoyes, la película del año 2000 de Elena Taberna, de ficción, sobre el asesinato de Yoyes, de Dolores González Catarain, se decidió que el título en preproducción no iba a ser Yoyes, sino Otoño, para que nadie supiera que se estaba haciendo una película. Se presentó a las subvenciones como Otoño. Se hizo los contratos como Otoño. Lo cual también nos pone un poco en esa situación de mejor el silencio, que va un poco en esa línea de la... Hubo otros casos que no, por ejemplo, Todos estamos invitados, voy terminando, de Manuel Gutiérrez Aragón, pues sí que se anunció que se iba a hacer esta película. Pero cuando se estrenó esta película, que es una película de ficción sobre las víctimas, yo estuve en el primer día que se puso en los cines en Vitoria y había un cámara de Telecinco, porque lo producía Telecinco, a la salida intentando entrevistar a gente para ver qué le había parecido la película y ponerlo en el informativo de la noche. Yo vi cómo la gente se escapaba. Nadie quería conocer la opinión, o sea, que se conociera su opinión sobre una película como esta, que era a favor de las víctimas. Y por último están por penúltimo, las películas que no se hicieron.
Eso no lo sabemos. Cuenta Fernando Aramburu que un productor le compró los derechos para hacer una película sobre los peces de la amargura, relatos anteriores a Patria, sobre ETA. Y que al cabo de un tiempo esa persona, ese productor, renunció diciéndole que no había conseguido financiación, no había conseguido que esa película se hiciera. No sabemos hasta qué punto. Y termino diciendo que en esta batalla por el relato, que también es una batalla audiovisual, de lo que no solamente en prensa, en literatura, sino también en el cine que se sigue haciendo sobre ETA, esto ha seguido presente. Por ejemplo, ya en 2013 se rodó en Lekeitio una película de Luis Marías que se llama Fuego, también sobre una víctima de ETA, etcétera, etcétera. Lekeitio estaba gobernando entonces, y creo que ahora, porque eso no cambia mucho, por EH Bildu. Y la alcaldesa de Lekeitio decidió regalarle a Luis Marías un libro de Daniel Kurlansky, titulado La historia vasca del mundo, que es un libro que se ha vendido muchísimo, pero que desde el punto de vista histórico es un desastre absoluto, que es una historia mítica del pueblo vasco que a la izquierda abertzale le encanta, porque además, como está escrito por un americano, le viene genial, ¿no? Y entonces la alcaldesa de Lekeitio le regaló a Luis Marías este libro diciéndole que así podía contar, y cito, la otra versión del conflicto político vasco, además de las del gobierno español y francés. Luis Marías, que es de Bilbao, se defendió diciendo que como era bilbaíno, que conocía muy bien el conflicto, entre comillas, vasco, ¿no? Y hubo alguno que fue un poquito más lejos, como el crítico del Correo, Enrique Portocarrero, que comparó este intento de influir sobre la película con las sugerencias cursiva que hacía el Ministerio de Propaganda del Reich alemán sobre las películas que se producían en los años 30 en Alemania. Por tanto, hasta aquí un poco este recorrido sobre las amenazas o no amenazas que ha habido sobre la producción cinematográfica sobre ETA. Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante las tres intervenciones. Tengo un par de cuestiones así rápidas. Ayer había una pregunta a los autores de Lagun sobre si se había emitido en la ETV el documental, ¿no? La pregunta es ¿hasta qué punto se pueden considerar otras formas de censura este tipo de presentaciones? Bueno, pues eso de sacarlo a las 2 de la madrugada en la televisión pública, o sobre todo las subvenciones. ¿Cómo funcionan en un medio tan subvencionado, creo, como el cine en general, ¿no? En todos los territorios? ¿Hasta qué punto se puede considerar una forma de censura el subvencionar más, menos o nada, dependiendo qué tipo de productos? Y luego, en relación con el cine sobre ETA, y dentro de lo que has dicho al final sobre la batalla sobre el relato, ayer también se hacía una alusión a que el hacha está colgada de momento, pero la serpiente sigue por ahí. Sabemos que en ese mundo sigue funcionando las librerías, las editoriales. ¿Están funcionando producciones cinematográficas? Gracias. ¿Quieres responder tú a lo de las subvenciones y tal? Sí, respecto a la primera pregunta, claro, ¿es un tipo de censura? Hombre, no es... Bueno, ayer con la... ¿Se me escucha? Ayer Juan también en su conferencia nos puso un ejemplo, ¿verdad?, de cómo, claro, la financiación, la subvención, en el fondo también en el caso de esto no suponía la no elaboración de que no saliera adelante la serie de televisión, pero sí que le exigían el cambiar o transformar el final, ¿no?, de la serie que estaba planteando. Y el emitir una película a las 2 de la mañana, ¿no?, o un documental, etcétera.
Evidentemente no es una censura tan directa, tan explícita, tan normativa quizás como la vieja censura, por así decirlo, pero son condicionantes, ¿no? Son condicionantes que inevitablemente podemos entenderlo como formas de censura, o de censura casi como un poco social, ¿no? O sea que en ese sentido por eso decíamos, ¿no?, que hasta qué punto podemos decir que la censura no existe y hasta qué punto podemos hablar de que la censura es connatural al cine, ¿no? O sea que inevitablemente nos movemos en sociedades que tienen intereses, nos movemos en sociedades donde pues, el dinero, motivaciones ideológicas, políticas, les importa qué es lo que se produce, porque la cultura no es inocua, ¿no? Ayer también salió este debate, la cultura, nuestras sociedades no son asépticas, son sociedades en las que hay una pugna por valores, por ideas, por verdades, e inevitablemente siempre hay un interés por hacer prevalecer un relato, favorecer ciertos productos culturales o no, porque somos conscientes de que transforman la sociedad, que generan opinión pública y eso nos interesa y por lo tanto desde el poder, sea cual sea el tipo del poder que estamos hablando, porque hay muchas maneras y muchos tipos de poder, ahí sí que se realiza una labor de control en cierta medida, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, que otras personas de la sala, de la mesa también pueden responder, te diría que aunque no se puede hablar de una censura normativa, ¿no?, pero que sí que existen otros tipos de censura quizás más sutiles o más invisibles, pero que sí que siguen condicionando un poco el panorama audiovisual, inevitablemente. Por ejemplo, este es un tema que habría que seguir investigando. O sea, yo alguna vez lo he planteado, por ejemplo, en principio, cuando ya haya pasado un tiempo, los expedientes de subvención de cine del Gobierno vasco tienen que estar accesibles a los investigadores. Estamos hablando desde el año 80. Entonces sería muy interesante ver, ya sabes que es un tema muy polémico, que siempre a mí me han dado subvención y a no sé quién no le han dado y por qué, y a veces no es solo por temas ideológicos. Puede ser, pero claro, es tan subjetivo. ¿Qué le doy a este guión? ¿O qué le doy? La producción coincide con Aitor, comentábamos este tema. ¿Por qué das a esta? Es muy complicado, pero yo creo que sí que alguien en el futuro tendría que hacer, en el caso del País Vasco, coger en el año 81, vale, sabemos las películas subvencionadas, pero ¿a cuáles no se dio subvención? Y ver qué temas proponían, porque esa documentación tiene que estar. ¿Qué temas? Si era porque la producción era mala, porque no tenían financiación complementaria, si era porque, o era realmente también porque hay una película. A mí no me suena, por ejemplo, que haya películas, digamos, que recuperen la memoria, o sea, a favor contra ETA y a favor de las víctimas, yo que sé, en el año 86, que se hayan presentado al Gobierno vasco. Yo creo que no se presentaban. No es que les quitan. ¿Por qué? Por ese ambiente social de silencio, miedo, etcétera, recelo, etcétera, etcétera. Pero creo que es algo que habría que hacer, porque efectivamente, como ha dicho Gemma, no es censura, no es lo mismo que no es lo mismo quemar un cine que hacer una mala crítica en el periódico. Creo que tenemos siempre que distinguir. No es lo mismo. No es lo mismo una censura directa que una autocensura, tal. Pero obviamente es un control de las películas que eso también yo creo que tendríamos que estudiarlo. En el caso de cine vasco no se ha hecho y creo que habría que hacerlo. O sea, es un fallo de los investigadores, ¿de acuerdo? Y luego la pregunta concreta que decías, esa batalla por el relato se está librando clarísimamente también en lo audiovisual. Y un poco por lo que es muy significativo, porque en los años 80, 90, salvo alguna película como Euskadi Oxdetat, no hay, por ejemplo, documentales sobre los presos de ETA. Y de repente, a partir de los años 2000, es decir, en el momento en que empieza a aparecer Iñaki Arteta, empieza a aparecer Eteri Ortega, empiezan a aparecer más documentales, el de José Antonio Zorrilla, que es un poco anterior, etcétera, etcétera, y luego ficciones, pues El viaje de Arián, Joyes, Todos estamos invitados, etcétera, El Comensal recientemente, Maisabel, que tiene un enfoque diferente, pero justo en ese momento, casualmente, empiezan a aparecer documentales como Ventanas al interior, El tiempo de las manzanas, que encima han sacado una segunda parte, es sobre los Echegaray, este antiguo miembro de ETA que fue no exiliado, llevado a Santo Tomé Príncipe y dejado ahí por el gobierno francés, un acuerdo entre España y Francia. Bueno, pues ya hay dos películas sobre Echegaray y sobre su compañera, esta vasco-francesa, no me acordaré el nombre. Bueno, dos documentales
¿Cómo sufren estas personas que han tenido que estar en África tanto tiempo? Entonces, hay una batalla. Yo hago documentales sobre víctimas, ¿vale? Si tú haces esto, yo voy a hacer sobre mis víctimas. Entonces, esa idea de que aunque ETA efectivamente haya desaparecido, pero creo que tenemos que seguir manteniendo para las generaciones, para la actualidad y para el futuro, que se sepa lo que era ETA de verdad y lo que han sufrido las víctimas, etcétera, eso tenemos que seguir. Y el cine y televisión ahora, porque ahora es verdad, es más series, documentales de televisión, hay que seguir haciéndolas, porque desde el otro lado te aseguro que se siguen haciendo. Es así. Vale, bueno, lo primero de todo, enhorabuena por vuestras participaciones. La verdad es que, como siempre, he aprendido un montón. Realmente tengo reflexiones que pueden ser preguntas, esto lo hablábamos antes, ¿no? Sobre qué hacemos más aquí, ¿no? Reflexionar o hacer preguntas a los ponentes. Bueno, en este caso, personalmente hilando con lo que estábamos hablando ahora, Santi, a mí me llama la atención en qué medida, si has podido comprobarlo en redes sociales, ya que las redes sociales se pueden interpretar o deberían ser interpretadas como un termómetro también, ¿no? de la opinión de la sociedad, esa recepción, ¿no? La recepción que ha podido haber en torno a determinadas películas, y si ahí se ha podido comprobar esos ejercicios de amenaza o de censura o de persecución. Y también quería señalar, vinculado a este tema, el espacio que se le dedica en determinadas televisiones públicas, en este caso en ETV, TV1 o ETV2, a determinadas tesis, ¿no? Es decir, bajo mi punto de vista, y ahí corrígeme tú si quieres, porque tienes una dilatada trayectoria en estos estudios, la impresión que tengo es que la tesis del conflicto es la que está presente. La tesis del conflicto es la que va ganando en este momento la batalla en el mundo audiovisual. Es cierto que cada vez hay más excepciones. Y a mí lo que me hace preguntarme esto es, ¿realmente está habiendo un cambio de tendencia o son excepciones dentro de un mar, ¿no? O sea, es decir, pequeños hitos dentro de un amplio mar en el que la tesis del conflicto sigue estando presente? Y lo digo por el tema, pues, por ejemplo, pienso en El niño de la mochila, no sé si recuerdas que además esto lo trabajamos en su momento, sí. Que era esa visión, ¿no? Que había sobre cómo estaban sufriendo las familias de los presos de ETA derivado de su estancia en la cárcel. Vale. Entonces, si nos podrías ampliar esa cuestión. Luego, y esto es para Gemma, antes has hablado, pues, de esa censura paternalista, de cómo se buscaba, pues, salvaguardar una serie de valores por parte del régimen, pero que esa censura al final era bastante torpe, ¿no? Hay un libro interesante, que no sé si lo conoces o lo has podido trabajar, de Erika Tiburcio, que habla sobre los asesinos en serie en el cine de terror norteamericano, y de cómo ese cine, cuando llega aquí a España, sufre en momentos dados censura, pero no tanto por la violencia que se está ejerciendo, sino porque en ese cine hay insinuaciones eróticas, aparece un pecho, aparece un pezón tras la ropa de las mujeres. No sé si podrías ampliarnos algo más sobre este tipo de temas, porque a mí, evidentemente, la censura franquista buscaba lo que buscaba, pero me parece una enorme contradicción, ¿no? que ejerciera la censura de esa manera. Vale, gracias por... Antes de que respondáis, vamos a juntar las últimas preguntas porque tenemos poco tiempo y como tengo el micro y tengo mucha cara, antes de darle paso a Martín, una pregunta para Elena. Has estudiado un caso muy concreto del cine Balmes, los más graves, de la prima Angélica. Y la pregunta es, ¿cuándo termina la violencia contra los cines de la extrema derecha? ¿Y por qué? Si puedes ampliar eso, porque es un fenómeno muy interesante que es tardío en el tiempo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hay tantas buena información y tantas sugerencias. Decía Gemma que la censura es connatural al cine, y ayer decía José Ángel al presentar la primera ponencia, sí, que a lo mejor en la propia cultura estaba una herramienta contra la cultura, decía al empezar. Y esto me hacía a mí recordar un poco, que como telón de fondo de todo esto, esa frase de Walter Benjamin
en lecciones sobre la historia, no hay documento de civilización que no sea documento de barbarie, es decir, que casi todo puede utilizarse de una manera o de otra, ¿no? Bueno, yo no sé si hay un antónimo a la censura, yo creo que algo ha salido aquí y lo habéis señalado. En todo caso, la intoxicación o la apología de la violencia podrían estar en ese lado en fin, del mal uso de las cosas, ¿no? Uno por defecto y otro porque por un rellenado de mala. Y al hilo de esto, dos cosas que ha dicho Santi. Una, la menciona al otro lado, que yo creo que es el amigo invisible que está pendiente de todo este tipo de cosas muchas veces y no se aborda, pero no olvidemos que hay un norte del Bidasoa donde pasan muchas cosas y donde pasaron muchas órdenes. Ayer Javier nos expuso la foto de Telesforo Monzón y Argala. Anaya Artea sigue siendo muy activa y acaba de inaugurar una especie de museo de campo con la historia del pueblo vasco cerca de Viana. Y es una historia de esta naturaleza. Y como has citado a Kurlansky, yo seguro que muchos de los que están aquí lo saben, en las visitas que los expertos hacían a Baquetic cuando funcionaba, el libro que regalaba Jonan Fernández era el libro de Kurlansky. Es decir, esta es la visión oficial, no ya de Batasuna, era la visión de Jonan Fernández, de Gorka Espiau, de Ayerdi y de este público que está ahora en la Fundación Lehendakari Aguirre. Quiero decir, no es solo ese lado. Y esto ya, para la última cosa del otro lado, con dos puntos. Uno, el ejercicio de la ventriloquia, que lo habéis comentado ayer, es decir, hay producciones que hablan, que tienen el lenguaje de su amo, ¿no? Y como se ha citado el caso del proceso de Burgos, yo creo que el caso más claro sobre el proceso de Burgos es el prólogo de Sartre al libro de Giselle Halimi, que es un encargo, es directamente un encargo en el que está Anaya Artea, Telesforo Monzón juega un papel fundamental, la mayor parte de los libros los compra ETA, los difunden ellos y se presenta al público, que este es un aspecto también descuidado. Y ayer cuando se habló de este libro sobre la recepción de Patria, ¿cómo se ve esto fuera de allí? ¿Quién lo hace? Un Kurlansky. Y para terminar, en la batalla del relato se está haciendo, he citado el caso del campo, de la historia del pueblo vasco que se está haciendo cerca de Biarritz, pero quiero mencionar dos producciones muy recientes. Una es la de Tomás Lacoste, Artesanos de la Paz, y otra que es reciente, no sé cómo se llama, y que ha tenido una jornada de homenaje en la Universidad Bordeaux-Montaigne hace 3 meses. Monográfico para este hombre que está haciendo la historia de ETA como no los artesanos de la paz que apoyan, sino ETA como artesanos de la paz, es decir, la historia de ETA como una organización que ha luchado siempre por la paz. Y la última cosa, se está emitiendo o ha acabado de emitirse en Arte una serie de podcasts de Marianne Prevost que se llama ¿Cómo acabar una guerra? Josu Ternera, invitado especial, por cierto, Josu Ternera, invitado como ponente, no como testimonio, en una jornada de Bibliorca en la Sorbona en mayo del año pasado, con otra serie de cosas. Esto está pasando al otro lado del Bidasoa y yo creo que, en fin, perdonad que no haga la pregunta y haga estos comentarios, me ha parecido muy sugerente esto, pero yo creo que el olvido de ese otro lado, de antes y ahora, el papel del otro lado ha sido fundamental. Y ahora mismo está siendo fundamental. Y me perdonáis este abuso. ¿Alguien más quiere hablar? Hola, buenos días a todos. Más que una pregunta, es una explicación a Santiago sobre la película que has citado del guión de Koldo Izaguirre, a Morenov. Y la crítica creo que fue además uno que se llama Raimundo Fitero, si no estoy equivocado, que era el crítico de cine de Egin. La cuestión no es que la película esté normal, sino el tema que trata es de un preso político, según ellos, vasco, y su novia. Y a su novia, el hecho de que dibuje su novia como que puede liarse o puede entablar una amistad con alguien que no sea el que sea. Es un poco, además me acuerdo de la crítica, porque la crítica era la causa es la causa y nada puede desviar a la causa. Entonces, todo lo que se desvíe es traición.
y la estigmatización de la persona que se acerca a esa chica y que quiere entablar amistad. Ese era el argumento contra la película. Porque me acuerdo perfectamente, porque a mí también me impresionó la crítica tan bestial que se le hizo a esa película. Cuando Koldo Izaguirre ya sabemos que... Sí, sí. Yo quería preguntar si, quizá más a Elena, aunque si Santi o Gemma saben también, me encanta la respuesta, si hay reacción y apoyo por parte de la sociedad ante esa, ¿no?, quema de cines o de boicot a películas. Y luego esta otra, en realidad enlazando con una cosa que ha dicho Gemma, ¿no?, sobre el ingenio que utilizan los directores de cine durante el franquismo para saltarse esa censura y en el fondo lanzar una idea clara a la población, ¿no?, y que utilizan ese ingenio. Es una pregunta quizá un poco, pero ¿se le puede exigir, bueno, entiéndeme la pregunta, pero no, a esos directores que no utilizaron ese ingenio para dejar clara la condena a ETA, ¿no?, o para no... Sí, en el fondo, al cine como agente social, y ahora, ¿no?, con perspectiva, le podemos exigir, ¿no?, que, ¿no?, o pensar que tenía que haber hecho más, o que tenía que haber reaccionado más, o que tenía que haber actuado. Bueno, no sé, que también con esa crítica que hacemos a otras instituciones o a otros agentes sociales, ¿se la podemos hacer al cine? Gracias. Pues, como tenemos poco tiempo, si os parece, habláis con el mismo turno que hemos hecho, Elena, Gemma y Santi. Empiezas, Elena, y terminamos. Bueno, pues sobre la primera pregunta sí que es verdad que el margen de, o sea, el periodo histórico en el que se produjeron más ataques a espacios de exhibición cinematográfica por parte de la extrema derecha fue entre 1974 y 1984. Empezó a descender a partir de 1978. Y el repunte que se produce en 1984 es debido a la proyección de una película que es El caso Almería de Pedro Costa, que fue muy polémica su exhibición en ese momento. Pero esto no quiere decir que los atentados por parte de la extrema derecha dejaran, ¿no?, de producirse, sino que aumentaron pues su virulencia, ¿no? Y a partir de entonces vemos cada vez más atentados en los que hay heridos y también víctimas mortales. Y en nuestro estudio, en el estudio que hemos realizado con Gaizka Fernández Soldevilla y Juan Francisco López Pérez, hemos cruzado nuestra base de datos con la base de datos de Sofía Babi, que hizo ese estudio acerca del mito de la transición pacífica, y hemos visto cómo ese descenso de atentados contra espacios culturales coincide con un aumento, ¿no?, progresivo en el que se producen también pues, atentados con víctimas, ¿no?, heridos y víctimas mortales. Y respecto a la pregunta que ha hecho Ana Escauriza, bueno, sí que hubo una reacción de apoyo por parte de sectores culturales que en la prensa manifestaron pues su indignación ante muchos de estos ataques, y yo creo que sobre todo fue el público, ¿no?, como que ante esa intimidación vemos que muchas de estas películas recibieron cada vez más apoyo por parte de espectadores que acudían, pese al miedo, ¿no?, que hemos visto indicado en algunos recortes de prensa, a ver algunas de estas proyecciones. O sea que sí que creo que hubo cierta reacción de apoyo, tanto en la prensa como que se manifestaba también por parte del público. Muy bien. Pues gracias, David, por tu pregunta. No conocía el libro, pero ya lo he anotado, Asesinos en serie. Y bueno, no, la tesis la comparto perfectamente. Y para responder un poco, no tenemos mucho tiempo, así que no voy a ampliar demasiado, pero claro, es extraño y paradójico, ¿no?, decir, efectivamente, estás velando por la salud moral de una sociedad y estás exhibiendo una serie de películas sí, de gángsters, asesinos, cine de terror, asesinatos, ¿no?, todo tipo de pecados capitales. Pero es que, y esto es me parece a mí el quid de la censura en esta época, ¿no? No hay un pensamiento claro sobre qué eliminar, o sea, no hay una política marcada, firme, sólida, más allá de la exposición directa, por así decirlo, de materia sexual, de un contenido ideológico directamente contrario al régimen y podríamos decir de cuestiones de religión blasfemas o
o muy evidentes, ¿no? Porque luego hablábamos de las películas de Berlanga, ahí la crítica hacia lo religioso a través de la ironía, el humor, la sátira, está presente, está totalmente presente. Pero al no ser tan explícito, al estar un poco velado, eso cuela, ¿no? Me parece que es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? De cuelan un mosquito y se tragan un camello, ¿no? Efectivamente. El mosquito que cuelan generalmente son esas imágenes explícitas que podían activar un poco lo que ellos llamaban, ¿no?, los bajos instintos del hombre, ¿no? Activar esas pasiones en una clara referencia al tema sexual. Entonces, todo lo que tuviera que ver con eso, algún tipo de imagen un poco más sinuosa, ¿no? La famosa Gilda, ¿no? Hoy en día vemos a Gilda quitándose el guante y nos reímos. En aquel momento ver a Gilda quitándose el guante era un motivo de escándalo, ¿no? Y de llevarse las manos a la cabeza. Entonces, claro, ahí hay una moral quizás excesivamente rígida hacia todo lo que tiene que ver con lo sexual, y es lo más llamativo, ¿no? O lo que más nos puede... Bueno, no lo que más nos puede chocar, pero es verdad que vivimos una sociedad que ha cambiado tanto esto, ¿no? que hoy en día nos puede resultar como risible o llamativo. Pero la realidad, y lo que yo veo que hay de fondo, me da la impresión a mí, es eso, ¿no? Que no hay una política excesivamente clara en el tema de la censura. Los primeros censores son gente aislada, ¿no? Funcionarios, como decíamos ayer, que realizan su trabajo de una manera bastante rutinaria, arbitraria y sin meter demasiada inteligencia en ello. Entonces, me parece que un poco la clave está por ahí. Bueno, pues nada, eran varias cosas, voy a muy brevemente porque si no, a ver si he apuntado todas. Las redes sociales, David, a mí me parecen una fuente interesantísima para los historiadores y que nos ayuda precisamente en ese asunto tan complicado que ayer decíamos de la recepción, porque a veces... tú hace 30 años, pues yo después de una película, al analizarla iba a ver lo que decían los periódicos. Pero claro, no sabes, o a lo mejor alguien que te contaba que cuando fue, no sé qué. Ahora las redes sociales, yo las uso, o sea, por ejemplo, en el último análisis que he hecho de la línea invisible, utilizo todo el tema de las redes y citando Twitter, citando tal, porque me parece que nos da una idea. Entonces, ahí sí que hay cosas, porque también las redes dan para, me parece a mí, para eso, para enseguida pasar al insulto, a esta película, pues si tú eres no sé qué, pues tal. Y hay cosas de esas que efectivamente se ven en el caso de comentarios de películas, que siempre en este caso son a posteriori, claro. Pero me parece que es muy interesante y que tenemos que analizarlo, ¿no? Luego, lo otro que comentabas de... bueno, no sé si te he entendido bien porque no te entendí bien, pero bueno, hay muchas... A ver, junto a cosas, lo de... el documental de las mochilas, los niños de los presos. A ver, nosotros al hacer el análisis simplificamos. Entonces, pero bueno, yo he hablado en algún sitio de ese tercer espacio también audiovisual. Es decir, que hay películas que tú dices, oye, esto está hecho claramente para deslegitimar a ETA. Esta está hecho para decir que ETA no era tan mala. Y ahí ese tercer espacio que juega un poco a veces bueno, pero había un conflicto, sí, pero ETA era antifranquista, sí, pero el Estado también, pues eso, los GAL o yo qué sé, las torturas, sin necesidad de irte al otro extremo. Entonces, ahí hay como ese documental y otros que yo creo que estarían un poco en esa línea. Entonces, ahí también es analizarlos y ver hasta qué punto, dónde se coloca cada uno, ¿no? También es verdad que esa recepción nuestra es subjetiva. Luego, a lo mejor el director o el realizador te dice, pero yo no he querido decir eso. Pero el producto cultural tiene vida propia. O sea, luego ya... no es solo lo que el director ha querido decir, sino lo que tú también entiendes, ¿no? Pero bueno, luego me parece, Martín, interesantísimo porque efectivamente esa batalla se juega afuera también. Y es muy importante lo que has comentado tú, vamos, con todos los detalles, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. ¿Qué visión se está dando de ETA a fecha de hoy? Y a mí yo me he encontrado con buenos sustos, ¿eh? Estar en una universidad norteamericana y decir, pero estos que se creen que es ETA, y son académicos, profesores, pero que la idea que tienen sigue siendo totalmente romántica. Y a veces tienes que explicarles, oye, ¿y esto? Bueno, no sé si... no me da tiempo a contar una anécdota, pero bueno, es que me sucedió en pleno África, en Ghana, pero igual había que contarla, ¿no? Koldo Izaguirre, efectivamente, sí conozco la película, lo he hecho muy por encima, pero efectivamente es lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Y que debían haber hecho más los cineastas, pues sí, pero como toda
la sociedad y cada uno, igual no todos, vemos la sociedad, porque había personas que desde el primer minuto intentaron hacer cosas en contra. Pero es verdad que a veces hay sobre todo cuando lo de la pelota vasca, todas aquellas polémicas, es que el cine español no ha hecho nada. Y yo decía, a ver, ¿y qué hacían otras? Es verdad, porque como digo, se tardó mucho en utilizar ese ingenio, como dices tú, para hacer una crítica y sobre todo defender a las víctimas. Pero a veces dices, vale, el cine no ha hecho nada, pero ¿qué ha hecho no sé qué y qué ha hecho no sé cuál y qué hemos hecho quizás alguno de nosotros, ¿no? Yo una vez, esto es lanzar contra nosotros mismos, Gaiska, ya lo siento, y Gemma y todos los que estamos aquí. Los historiadores, las historias de ETA que había hasta bien avanzados los años 90 y más allá, se centraban en los terroristas, la ideología de ETA, no sé qué, incluso siendo contrarias, pues Gurutz Jauregui y José María Garmendia no hablan, es así, se puede ver, de las víctimas. No existen. Y yo, para corroborar esto, metí en la base de datos de la Fundación Sancho el Sabio, que es la mejor de temas de cultura vasca, en bibliografía y en Dialnet, metí la palabra víctimas. Desde el año 75, como puedes hacer por fechas, desde el 75 hasta el 2000. Había una referencia. Entonces, todos también creo que tenemos que decir, oye, como digo, no se trata de decir que todos lo hicimos igual de mal, porque hubo gente que se jugó el pellejo desde pronto, pero sí decir, oye, pues no solamente es el cine, es que realmente esto lo vemos, y digo, hasta la historiografía, es que es un tema que no hemos analizado porque quizás no nos... Pero la historia se hacía desde la ideología de ETA, los militantes de ETA, las acciones de ETA, y aparecían como, vale, mataron a no sé quién, y nada más. Entonces yo creo que esto tenemos que hacer todos un poco de examen de conciencia. Pero bueno. Terminamos el curso aquí con el recital de poesía doble de Felipe Juaristi, que ayer leímos además en el documental de Lagún, y Antonio Tera, que también ya anda por aquí. ¿Vale? Así que hasta las 4.